Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermano Alabanza, por permitirnos tener este tiempo único y especial en el cual como iglesia nos regocijamos en la obra del Señor. Aleluya. La palabra de Dios sigue estando vigente. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, mas mi palabra permanecerá. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu palabra está activa y aun cuando los tiempos sean oscuros y difíciles, gracias, Señor, porque allí en el testimonio fiel de tu obra que manifestaste por medio de la cruz, hoy podemos encontrar un camino en el cual hay salvación y vida abundante. Y Señor, a través de tu presencia podemos nosotros recibir luz y deleitarnos, Padre, en esa obra preciosa en la cual hay bendición y vida eterna. Aleluya. Quiero invitarles, hermano, a que me acompañen a la lectura de la palabra que quedó como otra parte del mensaje que compartimos el domingo anterior y que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Y antes de ir a la lectura de la palabra, quiero decir algo. Hay una verdad que la palabra de Dios declara desde el principio mismo de la creación, cuando Dios se reveló. Esa verdad es manifestada a través del testimonio de Dios de una manera muy potente. Y esa verdad es esta: Dios quiere darte, quiere darme, Dios quiere darnos su bendición. Aleluya. Y para eso, para que nosotros experimentemos de una manera real, directa, potente en el plan de Dios, esa verdad, Dios nos dice en esta mañana, y este es el título del mensaje: sé sabio en la manera de vivir. Aleluya. Dios quiere bendecirnos. Y entonces Él enciende todas las luces del cielo y señala aquella verdad que definitivamente es importante para que podamos disfrutar de toda buena dádiva y todo don perfecto que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Y Dios dice: sé sabio en la manera de vivir. Aleluya. La lectura bíblica entonces se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 17. Lo leemos en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una buena pregunta que hace Santiago, dirigiéndose a aquellos que iban a recibir esta carta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago no les deja con la incógnita, pero sí los está llevando a descubrir lo que en su corazón ellos están experimentando en ese tiempo de su vida. Y les muestra el camino correcto y seguro en el cual poder nosotros estar totalmente convencidos y firmes de que hay sabiduría y entendimiento en nuestro corazón. Y ese camino, dice, es: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces Santiago va un poquito más allá a fin de derribar quizás algún mito
que pueda existir en el pensamiento humano. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago está diciendo, no presuman de ser sabios y entendidos si esto está en su corazón. Dice, no mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, aquella que proviene de celos amargos y de contención, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero este pero es muy importante, porque marca una diferencia radical entre lo que estuvo expresando Santiago y lo que ahora quiere dar a conocer. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya. Este pasaje, el texto base para llegar a aquello que Dios está queriendo imprimir en nuestro corazón, esa búsqueda de la sabiduría. Ese texto base está allí en este versículo que terminamos de leer recién, con el cual cerramos en la lectura de este pasaje. Y vuelvo a leerlo, Santiago 3:17. Ese es el texto base para que podamos nosotros reconocer cuál es ese camino de la sabiduría en el cual debemos andar con mansedumbre. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Eso significa, no hay en esa sabiduría que viene de Dios, no hay impurezas. Es una sabiduría auténtica. Y dice, primeramente es pura, después pacífica. Es decir, en esa sabiduría no hay contención, no hay guerra en el corazón. Dice, es amable. Eso significa que esa sabiduría no ofende, es benigna. Eso significa que expresa bondad, llena de misericordia. Eso significa que es compasiva, porque piensa en el otro. Es de buenos frutos, es decir, está rodeada de amor, de fe, de dominio propio. No hay allí incertidumbre ni hipocresía, no tiene caretas. Es auténtica, es real, se muestra tal cual es. Este texto fue escrito por Santiago, y acá hago un paréntesis, porque hace unos 2 domingos atrás habíamos visto aquel libro que lo destacábamos como uno de los más cortos en la literatura sagrada, el libro de Judas, comparable en su extensión al libro de Abdías en el Antiguo Testamento, a algo que yo no mencioné en esa oportunidad, es el libro de Filemón en el Nuevo Testamento, y es prácticamente idéntico, aunque un poquito más extenso que las 2 últimas cartas del apóstol Juan, 2ª y 3ª de Juan. Este Santiago, al igual que Judas, era un medio hermano del Señor Jesucristo. El que escribe esta carta, Santiago, es el mismo Jacobo del cual habla el libro de los Hechos después que murió el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Ese Jacobo muere y después, casi enseguida, intenta Herodes, el que estaba en el poder, también matar a Pedro, pero no lo logró. Cuando muere ese Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, entonces surge como un líder en la iglesia otro Jacobo, que era precisamente el que escribe esta carta.
Y ese se va a destacar en el tiempo en el cual se realiza el concilio en Jerusalén para definir qué iba a hacer la iglesia con la manifestación de los judaizantes. Ahí aparece Jacobo. Y él, medio hermano de Jesús, al igual que Judas, es el que escribe esta carta. Y es interesante que al igual que Judas, él no se presenta haciendo, digamos, gala de su parentesco de sangre con Jesús, sino que al igual que Judas, Santiago se presenta tan solo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Santiago, cuando hace el relato de esta verdad tan potente para el corazón del hombre, introduce allí en el versículo 17 una palabrita muy corta que tiene solo 4 letras. Esa palabrita es pero. Y lo hace de una manera en la cual él quiere destacar la diferencia que existe entre lo que acaba de decir, hablando de la sabiduría terrenal, y lo que va a declarar precisamente a continuación, hablando de la sabiduría de lo alto. De esta manera, Santiago lo que quiere marcar con ese pero es que hay una diferencia radical en la concepción, es decir, en donde se origina, y en su esencia, en su contenido, en su expresión, entre la sabiduría de la tierra y la sabiduría de lo alto. Hay una diferencia radical en su concepción, en su origen y en su esencia. Aquella sabiduría, la terrenal, claramente destaca Santiago, que proviene del espíritu de mentira, de engaño y de contienda que está presente en la tierra. Espíritu de mentira, de engaño y de contienda. Pero la sabiduría de lo alto, dice Santiago, proviene del espíritu de verdad, un espíritu de pureza y de integridad que habita en el reino de los cielos y está presente en el corazón de los redimidos. Por eso es que Santiago les habla de esto que de parte de Dios es una promesa para realizarse en la vida de todo aquel que en verdad quiere esa sabiduría. En consecuencia, a partir de ese texto base, en donde Santiago expresa la esencia de la sabiduría de lo alto, podemos ahora entender que el texto clave, antes dijimos que el versículo 17 es el texto base, ahora el texto clave es el texto base, el que destaca la concepción y la esencia de la sabiduría de lo alto, y el otro es el texto clave que señala la manera en la cual esa sabiduría empieza a estar presente en nuestra vida y no queda escondida, se hace relevante, queda expresada en nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de andar. Y por eso Santiago arranca ese texto clave con una pregunta, que no es una pregunta retórica. La pregunta retórica siempre tiene su respuesta en sí misma. En este caso es una pregunta de descubrimiento. Y entonces, apelando a el pensamiento y el corazón de aquel que va a recibir esta carta, él le pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una buena pregunta para pensar. Yo necesito saber si soy sabio y entendido. Es una buena pregunta de descubrimiento de una realidad que definitivamente va a afectar mi vida y que de parte de Dios es una verdad potente para que todo el plan y el diseño que Él tiene conmigo se realice. Y entonces dice: muestre
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Significa que si yo no tengo nada para mostrar, es el momento de pensar si en verdad en mi vida hay sabiduría y entendimiento de lo que de parte de Dios es seguro y ha sido destacado para bendición de la vida de sus hijos. En este versículo, que también lo leímos el domingo anterior, al principio de ese culto que tuvimos cuando vino a presentarse Ximena, la hija de nuestra hermana Verónica Mauricio, y consagrar sus 15 años al Señor. En ese culto leímos este versículo al principio. Y quiero detenerme en la primera parte de este mensaje sobre este texto clave, porque es muy importante y lo voy a hacer relevante a través de algo que les voy a mostrar y ustedes lo van a poder entender. Y una vez que veamos esto en la introducción, luego vamos a volver al texto base, es decir, al versículo 17, en el desarrollo y la conclusión del mensaje. Vuelvo entonces a leer el versículo 13, pero lo voy a hacer en diferentes versiones, para que se den cuenta que sin importar quién fue el hombre que se ocupó en dejar esa versión disponible para nuestro conocimiento, todos ellos tenían un espíritu que los unificaba en el mensaje. No hay muchas variantes, prácticamente es idéntico en diferentes versiones. Por ejemplo, en la versión que leímos recién, en la versión Reina Valera, la cual, lo vuelvo a leer, dice: ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La Biblia de las Américas dice así, arranca también con una pregunta, por supuesto. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Idéntica. Ahora dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Hay un intercambio en el orden de las palabras, pero al final termina diciendo lo mismo. Obras que son hechas en mansedumbre de sabiduría o en sabia mansedumbre. Están diciendo lo mismo. Ahora, miremos la versión NBI del mismo texto, siempre Santiago 3:13. La versión NBI dice: ¿quién es sabio entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas, y acá añade algo. En lugar de mansedumbre, hay un intercambio de palabras y pone que muestre su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La versión Dios habla hoy dice así: si entre ustedes hay algún sabio y entendido, acá no arranca con una pregunta, está proponiendo algo que tiene que ser afirmado. Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre, al igual que la NBI, con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. En la versión NTV dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Es decir, sean auténticos. Y esto refléjenlo a través de lo que la sabiduría ha dado en sus corazones como una virtud, que es la humildad. En la versión lenguaje actual dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Finalmente, en la versión palabra de Dios para todos, dice así: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Otra vez lo expresa en la forma de una pregunta. Que demuestre, dice,
su sabiduría, con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. Y todo orgullo, toda vanidad y toda altivez que está presente en nuestra vieja naturaleza. Como les digo, hay varios conceptos que se repiten y que se destacan en el sabio y entendido. ¿Cuál es? Buena conducta, que se refleja a través de buenas obras hechas en sabia mansedumbre, o como dice otra parte, hechas con honestidad y en humildad. Este texto en particular, Santiago 3:13, es muy claro, no necesita de profunda interpretación. No hace falta que nos rompamos la cabeza para interpretar qué es lo que está queriendo significar el Espíritu Santo a través de esta palabra. No necesita de profundas interpretaciones. La verdadera sabiduría no se trata del mero conocimiento de la verdad revelada. Yo puedo conocer toda la Biblia. Eso no me garantiza que soy sabio y entendido. Y voy a repetir otra vez esto. La verdadera sabiduría no se trata del mero conocimiento de la verdad revelada, sino que la verdadera sabiduría es esa verdad que ha sido revelada y que en la vida del creyente es llevada a un cumplimiento práctico, el cual produce en su vida interior orden y santidad. Eso significa, ahora lo voy a traducir en términos más comunes, eso significa que el sabio es el entendido en lo que a Dios le agrada. Y por cuanto entendió lo que a Dios le agrada y quiere agradar a Dios y lo respeta, porque esto es fundamental. Si yo quiero agradar a una persona, primero de todo, algo básico en la relación, tengo que respetarla. Si yo quiero agradar a Dios y lo respeto, me voy a dejar guiar por Dios. De tal manera que voy en esa experiencia de ser guiado por Dios, tener la oportunidad para hacer buenas obras sin mérito propio, sin buscar ser el protagonista, sin altivez, simplemente para reflejar algo que ya Dios ha manifestado en mi vida interior. Y para eso, el sabio se muestra receptivo. Acá voy a tirar una serie de definiciones que son muy importantes. El sabio se muestra receptivo para escuchar y ser corregido. Todos tenemos que aprender. Yo recuerdo hace muchos años cuando íbamos a los encuentros que organizaba el seminario con todos los hermanos que estábamos allí colaborando en la enseñanza. El director, el pastor Milton Pope, él nos decía a todos, tenía ahí pastores, líderes, hombres que por años habían caminado el Señor y que eran fieles. Y él le decía a todos, sin distinción, si usted cree que ya no tiene más nada que aprender, sepa que este no es el lugar donde usted tiene que estar. El sabio se muestra receptivo para escuchar y ser corregido. Yo necesito ser corregido. El sabio tiene que ser receptivo para ayudar y comprometerse. El sabio tiene que ser receptivo para aceptar y perdonar las fallas de otros. El sabio tiene que ser receptivo con el deseo de seguir creciendo en conocer a Dios y ser parte en ese conocimiento
del proceso que Dios va a hacer en otros para que lleguen al mismo conocimiento de Dios. Es decir, que todo lo que Dios manifiesta en nuestra vida no queda a nosotros. Nosotros tenemos que ser simplemente un canal por el cual el río de la gracia corre, purificando nuestra vida interior. Y a través de esa obra preciosa, somos instrumentos de uso honroso para bendecir a otros. El sabio es un colaborador fiel. No es perfecto, no es perfecto. Pero, y acá otra vez aparece el pero, le cree a Dios. Le cree a Dios. Y por cuanto le cree a Dios en su espíritu, siempre hay, como en Josué y Caleb, como en Pablo, como en Isaías y en tantos otros que las Escrituras dan testimonio, en su espíritu siempre hay un heme aquí, Señor. ¿Por qué es importante ese heme aquí? Porque es la respuesta que Dios espera a causa del llamado que Él coloca en el corazón de su Hijo. Imagínense Isaías. Isaías, cuando él tiene esa experiencia, el capítulo 6, era un hombre que ya llevaba años predicando la palabra de Dios. No era un novato, no era un principiante. Él tenía años, y cuando miramos los primeros capítulos de Isaías, son fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Pero cuando él llega a esa experiencia en el templo y ve las faldas de la gloria de Dios llenando el templo, y ese cántico de seres angelicales que proclamaban la santidad de Dios, diciendo santo, 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 él no puede hacer otra cosa que caer postrado y decir, ay de mí, que siendo hombre pecador, un predicador, es la realidad de nuestra vida. Que siendo hombre pecador y habitando en medio de pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos la gloria del Señor. ¡Ay de mí!, dice Isaías. Y él clamaba a Dios por llegar a conocerle. Ese ay de mí, el Señor, te necesito. Sé que todavía estoy en el borde del camino. Ayúdame, Señor. ¡Ay de mí! Muchas veces no reaccionamos porque no hemos llegado a esta experiencia. Pero es importante, es necesario. Porque cuando Dios escucha la voz de su siervo, Él no es indiferente, inmediatamente responde. Dice que viene un ser celestial, toma un carbón del altar, limpia sus labios, purifica su vida. Y entonces Dios empieza a hablar y el profeta dice, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Esa frase es muy fuerte, querido hermano. Si le vas a decir a Dios, hazlo con plena conciencia de lo que estás hablando. Porque ese heme aquí significa aquí estoy, y estoy aquí disponible para ti, y estoy aquí disponible para ti para lo que tú quieres. Y Dios inmediatamente le entregó un mensaje que lo llevó a Isaías a ser profeta para las naciones. Extendió el alcance de su ministerio, haciéndolo un hombre que iba a llevar la palabra a aquellos que le rodeaban a Israel. Ese fue Isaías, uno de los profetas con mayor extensión en el tiempo de su ministerio, poderoso en la palabra. Jesucristo habló de esa experiencia de Isaías en el capítulo 6, y él dice, el profeta dijo así porque vio la gloria de Dios. Jesucristo testifica de que verás esa experiencia. Ahora no fue el único.
En el Nuevo Testamento tenemos la experiencia de Pablo. Ciertamente él no dice, heme aquí, pero utiliza una expresión muy similar. Porque cuando va camino a Damasco y se encuentra con la gloria de Dios y cae postrado a tierra, rendido, sabía que no tenía argumentos, que todo lo que él había abrazado no le servía ante la gloria de Dios. Y simplemente se postra. Y está allí, rogando a Dios, pidiendo revelación. ¿Quién eres, Señor? Y luego Pablo, cuando entiende lo que estaba ocurriendo, era el único que se daba cuenta, aunque estaba rodeado de otros, él era el único porque Dios estaba ministrando al corazón de un hombre que estaba deseoso de conocerla, aunque equivocado y errado, quería conocer a Dios. Y Dios le dice, aquí estoy. No sigas dando patadas contra el aguijón porque solamente te lastimas vos, no te sirve de nada. Y entonces Pablo utiliza una expresión muy similar a esta que señaló Isaías. Dice, rendido, ya totalmente quebrantado, sin ninguna defensa, bajó todos los argumentos de su vida, todo aquello que hacía que su corazón se mostrara altivo en el servicio que él creía realizar a Dios. Pero todo eso cayó a tierra ante la gloria de Dios. Y entonces Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero de verdad, no es simplemente para llenar un momento, para tener cierta categoría de siervo. No, él estaba allí postrado. Inclusive, él estaba consciente de que no veía nada, porque la gloria de Dios le había resplandecido. Simplemente lo que él podía experimentar era plena conciencia en su interior de que algo que venía del trono de Dios estaba sucediendo en su vida. Ahora, es cierto que todo esto que estoy señalando en esta mañana, en la experiencia de Isaías, en la experiencia de Pablo, como ya lo he estado expresando a través de algunos hechos que están conectados a la vida de ellos. Todo esto no ocurre en un instante. Si somos de los que quieren todo ya, nos vamos a perder lo esencial. Pero si estamos dispuestos a ser tratados por Dios, esta palabra es fundamental. Se lo dije a un grupo de muchachos que están esforzándose, ayudados por hermanos en la fe, de salir de la droga, estuvieron en la cárcel, cayeron en lo más profundo. Yo le dije, Dios quiere que ustedes estén dispuestos a ser tratados por Él. Si estoy dispuesto a ser tratado por Dios, Dios se compromete con nuestra vida en un proceso que va a ser de perfeccionamiento, de mejoramiento, de transformación. Y esa obra transformadora, el Espíritu Santo en el corazón, es la que me prepara a obedecer la palabra sin excusas. Entonces, la pregunta que me debo hacer es esta. Y solamente esta mañana voy a compartir este primer punto. En desarrollo hay otros 3 y una conclusión, pero quiero ir a este primer punto y ahí quedarnos en esta mañana. Porque sé que de parte de Dios hay algo que es especial y que en nuestra vida tiene que ser definitivamente afirmado y consolidado. La pregunta que me debo hacer es, de verdad, ¿quiero sabiduría de Dios? Esa es una pregunta muy personal, muy privada. Yo no quiero que ninguno me responda.
Es una pregunta que yo me hago día a día. Necesito hacérmela. ¿Quiero sabiduría de Dios? Y si en verdad la quiero, a través de lo que hemos estado mirando, ya podemos entender que necesito aceptar los tratos de Dios. ¿Para qué? Para estar dispuesto a entrar en el proceso de Dios y en ese proceso dejarme guiar por su Espíritu Santo a través de la palabra. Al principio de su carta, Santiago señala algo que es muy importante. No lo hace a causa de su propio pensamiento, sino que es algo que el Espíritu Santo colocó en su vida. Y por medio del Espíritu Santo, Santiago, allí al principio de su carta, está declarando cuál es la llave para entrar en el proceso de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es un lindo análisis hacerlo en nuestra vida personal. ¿Cómo estoy? Una vez Pablo los confrontó a los corintios y le dijo: examinaos si en verdad estáis en la fe. Son conceptos fundamentales en la vida del cristiano. Y tiene una identidad que se corresponde con la sabiduría. Porque la sabiduría solo es posible en el camino de la fe. Así que, para no ir tan profundo, simplemente preguntémonos cómo estamos en nuestra fe. Nuestro corazón definitivamente está ligado al Señor. De tal manera que nada que acontezca en mi vida o alrededor de mi vida pueda afectar esa relación que tengo con Dios. Aunque a veces en el alma yo puedo sentirme por momentos golpeado, sacudido, pero en la concepción de esa fe que proviene del corazón de Dios, yo voy a tener la fortaleza para otra vez fortalecerme y establecerme en aquel que es mi roca. Allí Santiago dice, capítulo 1 y versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida a Dios. Dios no es escaso. Él da a todos abundantemente y no te va a reprochar. Él lo va a hacer porque así lo ha manifestado en su palabra. Y Dios no cambia. Él permanece fiel. Por eso vuelve a destacar Santiago en el versículo 6 y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es llevada de un lado a otro, y nunca tiene estabilidad, porque en su corazón la fe no ha sido establecido como el testimonio fiel de Dios, en el cual su vida está bendecida en el plan y propósito del Señor. Quiero sabiduría de Dios. Santiago lo dice, debo buscar a Dios con sinceridad, con honestidad, con humildad, reconociéndome que soy necesitado. Debo ser sincero, debo reconocer ante Dios
mi necesidad de sabiduría y tener, como dice Santiago, la confianza de que la provisión vendrá de parte de Dios, el cual es fiel. Si me falta sabiduría, Santiago dice, ve a la fuente, pídele a Dios, busca a Dios, confía en Dios y a su palabra. Persevera en confiar, aunque muchas veces no veas de manera inmediata los resultados. Persevera en confiar. En el plan de Dios para tu vida hay verdadera sabiduría, pero es necesario aprender a esperar. Y en ese aprender a esperar, tener de parte nuestra la disposición para humillarnos ante Dios. Aleluya. Cierro esta mañana diciendo, querido hermano y amigo, déjate tratar por Dios. Aunque el proceso sea difícil, su resultado al final siempre tiene garantías. Dios no te va a fallar. Dios está allí, parado en el tiempo, en nuestra historia, en el lugar en el cual nuestra alma puede encontrar seguridad. Y para ello es importante la disposición de ir a la presencia de Dios y estar presto para buscar su rostro y clamar al Señor y reconocer que sin Él nada soy y nada puedo. Pero cuando Dios se manifiesta en el corazón, todo es cambiado para bien. Y la gloria del Señor nos lleva a una experiencia en la cual hay plenitud de vida a través del testimonio de esa sabiduría que trae plenitud en toda nuestra manera de vivir. Te invito a estar en pie, querido hermano. Vamos a orar en esta mañana y vamos a poner delante de Dios nuestras vidas, reconociendo que somos necesitados de Él. Y que si hemos llegado hasta aquí, es porque en el proceso Dios ha estado presente, nunca ha sido indiferente y su palabra ha permanecido firme. Es verdad que aunque todo lo demás parezca caer a pedazos, esa palabra es testimonio fiel del cielo en el cual el corazón del creyente se sostiene y se deleita en la obra que Dios está manifestando. Aleluya. Oramos en esta mañana. Gracias te damos, Dios, por tu maravilloso amor, por esa presencia de gloria en la cual, Señor, tú te revelas, haciéndonos conocer y entender cuán grato es, Señor, estar en tu presencia. Porque es allí, en tu presencia, donde hay plenitud de vida. Padre bueno, en esta mañana estamos delante de ti, reconociendo, Dios, que hay un trato que tú estás trayendo de una manera personal, privada, en la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo y pronto para reconocer el testimonio de tu fidelidad, la cual, Señor, nos alcanza
y en medio de las batallas de la vida, nos haces saber que tú estás allí parado en este tiempo de nuestra vida para llevarnos al cumplimiento de tu plan y propósito. Y anhelamos, Señor, alcanzar todo lo que tú tienes para en su espíritu a una experiencia de vida. Señor, esa experiencia que es manifiesta a través del poder transformador de tu Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti, pues anhelamos, oh Dios, alcanzar de tu sabiduría. Y por eso, Señor, te buscamos a ti, pues, Señor, sin ti no somos nada, mas, Señor, en ti hay un plan y un propósito que ha sido manifestado a través del testimonio de tu corazón. Y nosotros como hijos queremos, Señor, unirnos a esa obra preciosa, siendo prontos, Señor, para experimentar y aceptar los tratos que tú, Señor, manifiestas en nuestro corazón. Perdona, Señor, toda ofensa. Perdona muchas veces nuestras indiferencias. Mas te ruego, Dios, que sea manifiesto que esta palabra que ha sido dada en esta mañana sea, Señor, imprimiendo en el corazón ese testimonio de vida en el cual tú nos llevas a una experiencia poderosa a través de tu Espíritu Santo. Padre bueno, si hay alguno que necesita sabiduría, que tu Espíritu Santo esté, Dios mío, manifestando tu presencia de gloria en el corazón. Y seas tú, Padre, dirigiendo nuestro espíritu a esa experiencia de transformación y de vida en la cual tú traes verdadera sabiduría. Señor, que en verdad nuestra vida pueda mostrar esa sabiduría que viene de ti a través de una manera de vivir en la cual tú, Señor, eres honrado. Señor, concédenos, Padre, de esa mansedumbre que es sabia, en la cual el corazón se doblega y está listo para ser guiado a través del testimonio fiel de tu palabra. Señor, gracias por tu amor que no cambia. Gracias, Señor, por tu verdad, que es palabra viva y eficaz. Te rogamos, Padre, que tú seas exaltado, que el nombre de Cristo sea levantado y el poder del Espíritu Santo sea manifestado en cada vida y en cada corazón. Y que, Señor, a través de tu presencia, tu obra sea hecha y milagros sucedan, prodigios y señales, Señor, en cumplimiento de tu palabra, la cual nos dice de parte de tu corazón que tú, Señor, eres Dios que está en medio de tu pueblo para dar bendición y vida eterna. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús se cumple tu promesa. Glorifícate, Señor. En tus manos te entregamos todo, Padre, y te damos la gloria solo a ti, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.